Que la paz de Dios esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Gracias a Dios por la oportunidad de conocerle, tener su palabra, ser guiado por su Santo Espíritu. Sucede en cada hijo bendito que está en este santo y maravilloso camino. Hoy es un día tan especial, un día donde podemos tener hermosos recuerdos y recordar a Martín Lutero y tantos otros que nos han legado un conocimiento especial sobre la palabra de Dios. Se cumple 31 de octubre, un aniversario más de aquel acto heroico y valioso para la época donde un monje benedictino llamado Martín Lutero, en la puerta de la catedral de Wittenberg, clavó 95 tesis del por qué no apoyaba ni quería seguir apoyando todo lo que en su seminario de la religión oficial de aquel entonces él había aprendido. Dentro de esas 95 tesis está reclamando a esa religión oficial de aquel entonces cosas muy importantes sobre la corrupción y sobre las interpretaciones de la enseñanza bíblica. 31 de octubre es la fecha mencionada de aquel año 1516 y hasta nuestros tiempos toda la comunidad evangélica recuerda esa fecha muy importante, recordando algunos postulados de esa reforma, por lo menos tener presentes sobre los puntos más salientes en cuanto al enfoque bíblico o el enfoque doctrinal. Creer, aceptar y compartir que la palabra de Dios es la autoridad máxima de la fe. Creer que la salvación viene mediante la fe sola, que actúa por la gracia sola que Dios envía y revela en este hermoso libro. Lo cuarto sería creer que solamente Cristo es el autor y consumador de la salvación. Qué interesante es descubrir todas estas realidades, corroborarlas, investigar y indagar un poco más sobre estos puntos que les estoy marcando, porque así no solamente tenemos conocimiento básico, avanzamos un poquito más en lo que sería el conocimiento escritural y doctrinal de la palabra del Señor. Eso por un lado, para recordar este 31 de octubre en cuanto a la reforma. Pero también la sociedad, y en gran parte del mundo occidental, no en el oriental, recuerda la noche de brujas o el famoso Halloween. Es una costumbre ancestral de los irlandeses, nada que ver con el pueblo de América o latinoamericano, como gustan decir algunos. Es una costumbre europea, una festividad que en su tiempo, más o menos por el 1400, 1500, esa festividad se realizaba como culminación del tiempo de la cosecha y en la entrada de los días más cortos y más fríos, el otoño europeo. Nada que ver con las ideas y las costumbres americanas, pero llegó al continente americano a través de los inmigrantes irlandeses que escapaban de su tierra azotada por la guerra y el hambre. Llegaron allí a las partes del norte de América, propiamente dicho lo que conocemos hoy como Norteamérica o los Estados Unidos de América. Allí con su
venida trajeron sus raíces, su costumbre, y de allí comenzó a usarse también esto que hoy conocemos como Halloween, que de ser una festividad para celebrar el fin de la cosecha pasó a ser también un recuerdo como la noche del terror, la noche del miedo, o como menciona la palabra Halloween, la noche de brujas. Eh, Podemos creer o no, pero lo cierto es, te vas a sorprender que todavía, también en nuestro país, se ha adoptado esa costumbre de tener un día al año para asustar a los demás. Aparecen los disfraces, aparecen las calabazas, aparecen los búhos, aparecen hasta los espantapájaros de los campos en eh, la festividad o el recuerdo de esta fecha. Y probablemente algún hermano de la congregación también esté simpatizando con este tipo de celebración, eh, pensando que es algo inocente, pensando que de esa manera participa activamente en la sociedad. Pero si tenemos la luz de la palabra del Señor, hay cosas que, aunque no nos están prohibidas, recordemos aquella sentencia que Pablo escribe a los Corintios: todo me es lícito, pero no todo conviene. En un sentido práctico, tenemos mucho más en Cristo, en su persona, en el Espíritu Santo, en su amada iglesia, como para invertir tiempo valioso para una celebración que, si es ciencia cierta, uno no sabe el por qué, es mejor no hacerlo o sondear un poco más. Y en la tradición, en la cultura del país donde vivimos, para ver si participamos o no. Pero vamos a nuestra palabra y vamos a ver, entre otras cosas, el por qué es importante que la palabra nos guíe y que Dios consolide la buena obra que ha comenzado en nosotros. Busca tu Biblia, yo te señalo la cita allí en el libro de los Salmos. El Salmo número 75. Repito, el libro de los Salmos, el capítulo 75, dice así la lectura de esta porción bíblica. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor, un hermoso salmo que abre nuestros ojos y también ilumina el entendimiento para aceptar, para entender y para asimilar situaciones que nunca debemos soslayar o olvidar. Lo primero es, Dios es el único juez justo y verdadero. Textualmente,
el versículo 7, dice así: mas Dios es el juez. Y como tal, el versículo termina diciendo: a este humilla y a aquel enaltece. Salmo 146 está marcando el trabajo maravilloso de este Dios maravilloso que la Biblia aquí está señalando. El Salmo 146 les mencioné. Así claramente la Escritura habla no solamente el trabajo de el juez con mayúscula, está hablando del Dios creador, está hablando de la realidad suprema de que el creador todavía sigue haciendo creaciones maravillosas. Si querés repasar conmigo rápidamente, el Salmo 146 dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. Entonces, lo que la Biblia está marcando de Dios en estos dos capítulos del libro de los Salmos, que es el juez, que continúa su bendita obra creadora y está marcando la realidad de que su dominio, lo que él tiene para hacer, lo que él tiene como campo de acción, es ilimitado, pero está acá, sobre todo en la tierra que él creó. Él está mirando cómo sostenerla, mirando cómo puede seguir realizando lo que su gran corazón de Dios le indica. Volviendo al salmo inicial, el Salmo 75, versículo 3 dice: se arruinaban la tierra y sus moradores. Por eso actúa Dios. Dios no solamente es el creador y juez, está diciendo que sostiene vigorosamente, porque Él es el Todopoderoso, su creación. Y a pesar de lo que uno está creyendo como válido, Dios tamiza esas creencias populares y humanas, y Él como Dios sabe lo que es mejor para sus creados. Salmo 8 agrega: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Lo hiciste un poquito menor que los ángeles y lo coronaste de gloria, lo coronaste de honra, todo lo pusiste debajo de su pies. Sería el ideal, el precioso ideal de Dios legado a los hombres. Pero aquí el Salmo 75 nos está marcando: y Dios miraba que la tierra y sus moradores no están cumpliendo adecuadamente el rol que Él les había creado y señalado para su existencia. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Y vaya forma de explicar qué cosa vio Dios que se arruinaba en la tierra y que se arruina también en las vidas que Él ha creado. Tenemos que ir necesariamente a la creación, al relato bíblico de la creación. Y descubrimos que cuando no había nada, Dios dio su palabra y las cosas fueron creadas. Y luego, con sus manos, formó al primer hombre de la tierra. Cuando estuvo formado allí, lo que le pareció que era conforme a su imagen y semejanza, dice, sopló en su nariz aliento de vida. Cuando lo vio solo, le creó
la mujer, una compañía idónea. Y dice que Dios los puso en el jardín para que lo cultivara y lo cuidara. Las dos consejos. Lo cultivara y lo cuidara. De allí, lo primero que estableció Dios para el ser humano es que el ser humano sea un ser culto, que cultive no solamente trabajo externo sobre la tierra y lo que se le ocurre inventar o crear, cultivar su espíritu, su alma. De allí, bíblicamente, está la expresión cultura. Entonces Dios es honrado, es glorificado y todo va bien con Dios cuando el hombre cultiva, es culto. Si no cultiva, si tiene un espíritu plano o achatado, un espíritu que cree que nada puede, eso no honra a Dios. Se arruinó. ¿Y qué cosa lo indujeron para que esté arruinado? Y estaríamos hablando toda la tarde, cotejando varias porciones bíblicas para ver qué es lo que denigra la existencia humana. Los pasajes más conocidos, Romanos, el capítulo 1, a partir del versículo 18, dice, la ira de Dios desciende sobre todos los que detienen injustamente la verdad que Él ha revelado. Injustamente ya hay un elemento más para pensar. No es solamente el hombre solo, sino su relación con los demás. No hay injusticia cuando hay uno solo. La injusticia siempre se da en afrentas al prójimo, como la impiedad se da cuando yo afrento directamente al Creador o a aquel que es la fuente del bien. Entonces, cuando no queremos progresar, cuando no queremos cultivar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser interior, eso atenta contra los propósitos que Dios creó y ha puesto en el interior de cada ser humano. Hay una naturaleza humana. Por supuesto, sería importante simplemente recordar que esa naturaleza humana se corrompió con la entrada del pecado. Pero gloria a Dios, que el remedio también viene de Dios. Por eso les mencioné al comienzo, como charla introductoria, antes de tomar la escritura, que también este 31 de octubre recordamos aquel paso importante del atrevimiento de un monje que estudiando las escrituras, sin duda alguna guiado también por el Espíritu Santo de Dios, se dio cuenta de realidades, que la religión que él profesó en ese entonces no cerraba muy bien con los postulados bíblicos. Por eso clavó esas 95 tesis en su afán de corregir o reformar la creencia que esa religión de aquel entonces predicaba, enseñaba y tenía como tradición. De allí el nombre de protestante, porque se le llamó a Martín Lutero para que se retracte de lo que él estaba hablando, según ellos, mal contra su amada iglesia. Y aquel hombre, imbuido de la escritura y también con la unción del santo, que vela, como estamos diciendo, por la integridad humana, por lo que él piensa. Dios corrige siempre el pensar humano si hay disposición de hacer las cosas bien. De ahí la palabra de ser un hombre culto. O bíblicamente sería hombre honrado. La honra viene de Dios, como la capacidad para conocerle, amarle y servirle. Les dije que Dios puso a ese primer hombre en el Edén para que lo cultivara y para que lo cuidara. Y ahí es la segunda expresión, el cuidado. No existe hijo salvado y redimido por la sangre del Cordero que sea una persona que lo pierde todo, lo descuida todo y no tiene control de sí mismo. No.
Dios espera que cuidemos la vida, que honremos la vida y que sostengamos la vida de los demás. Una gran religiosa que trabajó mucho tiempo de su vida en la India, dando de comer a los huérfanos y a los pobres, llegó a acuñar esta frase: si no puedes alimentar a 100 personas, alimenta por lo menos a una. En un sentido, ella entendió que todo ser humano tiene algo para dar, algo para compartir de parte de Dios. Pero para tener muchas veces hay que ahorrar y cuidar o recibir. Dios siempre te está dando. La Biblia dice, Dios extiende su brazo, abre su mano generosa y colma de bendición a cada ser viviente. Entonces, por lo menos recibiendo lo que Dios nos da, ya es necesario para cultivar el espíritu en gratitud, en alabanza, en adoración. Si Dios no ve esto, y bueno, nuestro texto en lo que leímos de la Biblia, capítulo 75, dice, Dios mira que se arruina la tierra y se arruinan los habitantes que están en ella. Pero también nos recuerda, al tiempo señalado, vendré y pondré las cosas en su justo lugar. Su acción de juez. Él está presente allí donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. Su presencia la palpamos, no se hace visible, pero su Santo Espíritu nos enseña a apreciar su grata presencia. Muchas veces menciono a los hermanos en nuestros cultos presenciales, que por ahora, es bien sabido, no podemos tenerlo. Qué triste es estar delante de la presencia de Jesús y no saber que Jesús está presente. No lo siento. No creo que Dios esté presente. Bueno, si Jesús no estuviera presente, nuestras reuniones no tienen sentido. Sentido espiritual. Pues si no, sería una reunión social, una reunión de amigos, una reunión comercial, o ponele vos el nombre que quieras. Pero si Jesús se acerca porque ve corazones dispuestos a darle la gloria, la honra, la gratitud, lo que Él espera recibir de nosotros, entonces la reunión tiene sentido. Y en cada lugar que se precie, que se reúnen y se conforma la asamblea de los llamados por Dios para rendirle el culto a Él, Dios está presente. Aunque muchas veces llega a ser como solamente una frase muy bonita y como un caballito de batalla para marcar límites de la denominación, congregación y agregarle los guiones que quieras. Hasta he visto un cartel en una iglesia que decía Jesús está aquí. Bueno, lo felicito. Por lo menos un nombre que claramente es entendible. Alguien de vacaciones representando a la iglesia en una congregación, le dan oportunidad un hermano que venía de Buenos Aires que nos diga unas palabras, por lo menos que salude a la congregación. Y pasa el hermano de la congregación donde estoy y dice, bueno, realmente agradezco al Señor por conocerlo, quiero señalarles que pertenezco a la iglesia Cristo Viene, pero me parece que deberíamos cambiarle el nombre y ponerle congregación Cristo Está, porque cada vez que nos reunimos, no solamente sentimos la presencia de Cristo, vemos como obra realmente lo que la Biblia dice, sus maravillas. Porque recordaremos, ¿no? Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está Cristo se manifiestan sus maravillas. Entonces, las mismas obras que Jesús hizo y que nos relata el Evangelio, las sigue haciendo a través de todos aquellos que creemos y que le damos la gloria y el honor y tratamos de cumplir con las expectativas que Él tiene puestas sobre cada uno de sus amados.
Y si no, entramos a engrosar la lista de todos aquellos que Dios continuamente mira y ve que se arruina a la tierra y se arruinan los hombres, no cumplen con los cometidos. Y no vaya a ser que el buen Dios, que conoce todas las cosas, y ve que no hay forma de tributarle siquiera muchas gracias, Jesús. Y a veces la vida se corta antes de tiempo. La expresión bíblica "y se le arrebató el alma" está dada en todas las historias de hombres y mujeres en la Biblia que pierden su vida antes de los 40 años. Es como que Dios no lo dejó vivir por alguna situación que solo Dios sabrá y que se entenderá cuando estemos rindiendo por nuestra vida. Parte de la doctrina del juicio de Dios nos señala que después de la vida todo ser humano enfrentará el justo juicio de este juez justo. Recordamos, más Dios es el juez. También estamos mirando que con la ayuda del Salmo 146 y el Salmo 8, que también es el creador y el sostenedor de la vida, Dios siempre hace lo correcto. Dios no se equivoca. Y como Pablo dice, si hubiera algo loco en Dios, eso que yo puedo identificar como loco, dice, es más sabio que todos los hombres juntos y su forma de pensar y su forma de actuar. Aunque estamos en ese contexto que dice que Dios ve que se arruina la tierra. Y no voy a hablar de los trabajos de los movimientos no cristianos sino bíblicos que quieren o pretenden cuidar el planeta. No voy a nombrar a ninguna de esas asociaciones que tratan de culturizar a aquellos que le oyen. Ponencias como que no siempre vivir mejor es vivir bien. He escuchado varios de estos expositores de esta ponencia. No digo doctrina porque no es doctrina. La doctrina siempre tiene una connotación bíblica o cristiana. Y hablan de cómo el ser humano, por lo menos, tiene que aprender a valorar la tierra, la naturaleza, amigarse con la naturaleza. Y tratar de mirar también el hecho de que no siempre lo mejor es lo bueno. Tratar de extender una mano solidaria, una mano amiga, denunciar todo conato de violencia. La palabra pertinente que se usa es toda xenofobia, erradicarla. Tenemos que respetar y aprender a convivir. Estoy hablando de asociaciones que no están con la palabra, pero hay un despertar al valorar la vida, tanto humana como vida animal silvestre o vegetal. ¿Será que Dios pone ese sentir? ¿Será que algún hermano de la fe está consustanciado con estas asociaciones y trabajan para cuidar la naturaleza? Te felicito, pero nunca olvides de cultivar tu buena relación con Dios. Y segundo, tu buena relación con tu prójimo. Al fin y al cabo, que la enseñanza de Dios nos está diciendo que debemos amar al prójimo como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Saber que Dios no creó el mundo y se olvidó del mundo. Entender que Dios todavía está interesado, que su creación, su amada creación, el hombre esté cerca de él o reconciliado, o esté lejos de él o descarriado de los propósitos divinos. Dios está trabajando para que la vida se sostenga y la vida prospere. Dios no vino a sacar al mundo del hombre. Vino a sacar precisamente todo lo que impide la naturaleza humana valorar
la creación de Dios. Y sabrá Dios de aquellos personeros del mal, aquellos inventores de guerra, aquellos que ejercen violencia extrema. Sabrá Dios políticas acertadas o no para gobernar o dirigir grandes secciones de la tierra. No voy a hablar de política ni de regímenes políticos de otras latitudes, ni de nuestro país. Simplemente como predicador de la palabra. Acá nos dice claramente, y yo quiero resaltarlo, y quiero que me acompañes un poquito más adelante de aquel versículo de donde arrancamos. Allí claramente la Biblia dice: a este humilla y a aquel enaltece. Pero ¿a quién humilla y a quién enaltece? Está allí, versículo 6. Ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Si uno quiere dividir el mundo en grandes culturas, las nombramos. La cultura occidental, donde estamos nosotros, la parte occidental del mundo, algunos dirían la parte cristiana del mundo, pero la Biblia también está hablando del oriente. Isaías reprocha en los primeros capítulos por qué el pueblo de Israel siente que Dios se abandonó. Y Dios le dice: anda, Isaías, y decirle: ustedes están contaminados con costumbres orientales. Y dice, nombrando a un pueblo que Israel en su tiempo que recibió esta palabra que les estoy mencionando, conocía muy bien. Son como los filisteos, ávidos a la hechicería, ávidos a la brujería, costumbres que yo no les enseñé, ni su propia tradición las estableció. ¿Sí? Isaías. Y no voy a hablar de lo que importamos, no solamente de Oriente, sino también de nuestro mismo Occidente, mirando al norte, o algunos mirando más al sur, porque están esas grandes dualidades o divisiones que el ser humano hace como para levantarse por encima de los demás y subyugar y avasallar, esclavizar y hacer toda clase de mal. También la Escritura habla de la cultura del desierto. Del desierto, lo que nos pega fuerte hoy, lo que se conoce como terrorismo internacional, con todos aquellos fanáticos de cierta creencia que pretenden hacer guerra santa, que pretenden dar servicio a su Dios, matando infieles. Dios nos libre. He visto algunos documentales de jóvenes occidentales que, pretendiendo haber encontrado la verdad, se han enrolado a esas creencias. En forma particular, un joven europeo que estaba muy a gusto con hacer cuanto a él se le ocurría que había que hacer. Pero llega un día que las autoridades del movimiento donde se enroló necesitan un valiente, como ellos mencionan, un soldado de Dios, que se inmole por la causa de Dios. Y lo seleccionan a él para que dentro de un auto lleno de bombas se estrelle y muera en esa explosión, pero cortando muchas vidas de infieles. Y ese joven ve que su vida llega al fin. Y se ve en el documental que llora, que trata de alguna manera crear lástima en sus dirigentes, como para que él no haga ese cometido, esa misión. No hubo caso. Así que con
un gran llanto. Se lo ve en el documental que sube al vehículo y se encamina a cumplir su misión, que de hecho lo hizo. Y todo esto lo conocemos porque se registró como para incentivar a otros que hagan lo mismo. Simplemente quiero resaltar esto. Hay culturas en donde se enseña a los jóvenes a inmolarse o a morir por los demás. Para ellos está bien, es su manera de ser. Van a defender lo que ellos creen que es lo único que el mundo tiene que conocer. Bueno, esa postura fanática no solamente está en la cultura del desierto, lo tiene cada quien que se arruina de los propósitos que Dios estableció para su propia vida. Dios es quien marca los límites, pero el hombre también. Y lo triste del hombre se corrompe, se arruina cuando le marca el límite a Dios y no deja que Dios actúe conforme a lo que él cree conveniente y que es necesario para la vida en cuestión. Nuestro texto está diciendo, Dios no solamente es el juez, Dios es el que te enaltece o te humilla. Enseñanza que lo tenemos del libro de Daniel, cuando le trae la revelación a Nabucodonosor en su primer sueño, el sueño de la estatua, que se toma como enseñanza de la profecía bíblica, del paso del tiempo y del paso de los reinos en el tiempo y el establecimiento del bendito y maravilloso reino de Dios. Aquellas palabras de Daniel. Dios te ha revelado que Él es el que pone y saca reyes y que Él establece los tiempos y que Dios a quien quiere enaltece o humilla. En este caso a Nabucodonosor, el rey en cuestión de lo que les estoy diciendo ahora, Dios lo eligió y a través de este rey pagano, digamos, enemigo del pueblo de Dios de Israel histórico, Dios les dio la llave maestra para entender la profecía bíblica. Pero Dios no tenía otro de sus ungidos mejor establecido, mejor parado, mejor preparado, mejor elemento como para que Dios revele la llave para entender las profecías. Dios es Dios. Y Dios ha visto, como ve ahora, cosas que nosotros jamás vamos a entender. Aunque genéricamente usamos esta expresión, ¿no? Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre solo mira lo que está delante de sus ojos. Pero Dios realmente mira las cosas como son. Qué interesante es que la Biblia está marcando la diferencia entre quien se arruina y quien realmente cultiva su espíritu para honrarle, para glorificarle. En las palabras del escritor de este hermoso salmo, que dice Salmo de Asaf, y que está como un cántico, los versículos finales dice, pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Aleluya. Mi relación con Dios me enseña muchas cosas. Mi relación con Dios, dentro de todas las cosas que debo tener claro y preciso, me enseña a cultivarme a mí mismo. Como venimos hablando, cultivar mi espíritu. Saber qué es el tiempo de Dios ahora. Genéricamente, es tiempo de visitación de Dios. Es tiempo de refrigerio de Dios. O más teológicamente hablando, es día de salvación. Tiempo de la plenitud de los gentiles. Tiempo que Dios preparó para que todo aquel que realmente dice conocerlo, que lo comparta, que anuncie. Yo te tiro ahí un conocimiento bíblico expresado en Romanos. Dios no se olvidó
de su Israel, descendencia de su amigo Abraham, que también le dijo que iba a ser padre de los que por la fe iban a aceptar su evangelio, también padre de nosotros. Pero puso en vigencia esto que te termino de mencionar, el tiempo de la plenitud de los gentiles. Algunos se le dan por escudriñarlo en lo político, en lo geográfico, en lo histórico. Está bien, pero en lo espiritual, hoy Dios está conformando su Israel espiritual. Hoy Dios está esperando que cada hijo suyo se alíe con Él, esté en paz con Él y reciba las directivas precisas para seguir anunciando esta bendita gracia de salvación que excede como la paz de Dios, su fe y su amor al conocimiento humano. Pero la Biblia señala, necesitamos estar en buena relación con Dios. Necesitamos llevar bendito mensaje de salvación. El desafío, Romanos 10, ¿cómo van a oír? ¿Cómo se van a convertir si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no hay enviados? ¿Y cómo van a ser enviados si no hay gente para enviar? Todavía resuenan las palabras de Jesús. La mies es mucha, los obreros pocos. Y por ahí algunos señalan, los buenos obreros son pocos, porque hay supuestos obreros cristianos, llámense como llamen, o como se quieran llamar, o como lo llamen, pero que no están evangelizando, que no están haciendo lo que Dios espera, que en gratitud, en reverencia, en temor y en gloria y poder suyos, extendamos su reino a tantos corazones como nos sea posible. Proclamar las bondades, las maravillas, el poder en acción que Dios todavía hoy ejerce aquí, en nuestro mundo. Porque no solamente de males está llena la sociedad donde vivimos. Está el Espíritu de Dios, están las maravillas de Dios, está el reino de Dios. Un desafío más. Dios tiene un número de aquellos que serán encontrados, rescatados y salvados. ¿Serás vos el que le llevó la palabra al último que faltaba para completar este número? No lo sabemos. Pero en todo el mundo, la gente que realmente conoce a Jesús, sin importar la cultura de donde vive, sea occidente, sea oriente o sea del desierto, o pertenezca a alguna pequeña etnia. El Evangelio es predicado a todo el mundo, a toda raza, a toda nación, a todo grupo, por más pequeño que sea. Y de hecho, gente redimida que se muere por cumplir lo que recibió como comisión de Dios. Porque han aprendido a amar lo de Dios. Se han identificado como ciudadanos del cielo. Aquellos que no son ni de la derecha, ni de la izquierda, ni del centro político. Porque la política, por ahí habrá alguna preferencia en algún cristiano. Pero realmente somos de arriba, somos de Dios. ¿Dónde está Dios? A donde Dios está preparándonos lugar para ir a morar eternamente con Él al fin de los tiempos proféticos. Tiempos establecidos por la palabra de Dios. Que tal vez en alguna otra ponencia estaremos hablando de los tiempos proféticos. Pero es importante saber, como ser humano, que Dios me ayude a no ser triste espectáculo de impotencia, miserias o lágrimas. Que sea realmente un portador de algo divino. Y ese algo divino es palabra de Dios, es unción de Dios, es gloria de Dios. Hoy mucha gente llora a sus muertos, a sus fallecidos. Parte de nuestro trabajo también es consolar.
Parte de nuestro trabajo es no solamente llevar esperanza, ayudarles a encontrar la fe de Dios, porque el amor de Dios es común para todos, como la esperanza, pero la fe no. La fe viene del cielo y ve el corazón receptivo y ve la disposición de entender lo de Dios o algo diferente o algo nuevo en su propia vida. De allí ese versículo que bien conocemos de memoria, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, Dios las hace nuevas. El maestro de los maestros, el amigo de los amigos, aquel que todavía está esperándote y con los brazos abiertos, y que también sigue llamando: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero también dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El tema de la humildad, el tema de la mansedumbre, solamente lo descubrimos cuando su Santo Espíritu está llenando nuestra vida y la transforma como el templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, tengo corazón para Dios, tengo ganas de estar con Dios, tengo corazón por la palabra de Dios y tengo el hecho cotidiano de escudriñar la palabra de Dios para ver qué dice mi Señor a su siervo, qué dice mi Dios a su Hijo, qué nueva revelación el Espíritu de Dios me regalará y me hará más entendido de las cuestiones espirituales. Por supuesto, Dios abate y Dios exalta. De hecho, nuestro capítulo dice claramente: Dios realmente exalta, pero también abate. Dios abate al malo y exalta al justo. Por eso dejé para el final las primeras palabras de este salmo. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Contar las maravillas de Dios. Si eres testigo de Dios. No puedes testificar lo que no has visto. No puedes hablar de lo que no conoces. Pero si realmente Dios te ha perdonado, te ha salvado, te ha redimido, empezaste a conocerlo. Y como empieza el salmo, esto que se llama gratitud es algo continuo que sale de tu boca. Mientras tienes expectativa de mejorar todo lo que hay que mejorar en tu vida y donde pisas o donde moras, gracias te doy, mi Dios, por lo que tengo, porque me enseñas realmente a disfrutarlo. Gracias, mi Dios, porque siempre me vas a llevar de menos a más. Siempre me ayudarás a escalar posiciones. Las bendiciones, ya desde el Pentateuco, Deuteronomio, cuando hablan en el capítulo de las bendiciones, Dios no quiere que seas el último de la cola. Dios te lleva siempre a los primeros lugares. Pero recuerda lo que dice la enseñanza de este salmo. Es Dios quien abate al malo y exalta al justo. No lo voy a tocar, pero sí te voy a mencionar. Salmo 73. Habla cuando David se sintió un poco confundido, porque lo pudo sintetizar y está escrito en ese salmo. Simplemente una mención. Parece que a los malos le va como si fueran justos, y a los justos le va como si fueran malos. Y en ese salmo David dice: hasta que entrando en la presencia de Dios, comprendí. Cuando voy a la presencia de Dios, entonces Dios me bendice. Abre mis ojos para ver, primero, su obra, lo que Él está haciendo.
Abre mis ojos para ver también sus maravillas. ¿Sí? Y lo tercero que te voy a mencionar, abre mis ojos para ver también el mundo, ya con una nueva visión, con un nuevo corazón, con la bendición de Dios adentro. Y veo el mundo como el campo de trabajo. Y mientras trabajo, Dios me da esta dicha o esta satisfacción, tener su gozo, hacerlo con gusto, sabiendo que Dios me puso en un sitio de honor al que muy pocos acceden y me ha dado un rol a desempeñar. Bueno, ese rol Dios se lo revela a cada quien y lo confirma siempre en la asamblea de los santos. Ningún hijo genuino de Dios está descolgado o vive solo, como un ermitaño. El Hijo de Dios siempre es llamado a la acción, pero en estas directrices que estamos mirando del versículo 1, con gratitud, con alabanza, termina añadiendo el resto de este capítulo. El escritor a los hebreos también menciona lo siguiente: tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios con temor reverente. Él es el objeto de mi servicio, como de mi alabanza y mi adoración. Me debo a Él, y si estoy embarcado, si estoy encaminado, si estoy actuando de esta manera, poco importa lo que dicen los demás. Y hasta poco importa lo que hacen los demás. Me importa a mí lo que yo hago para llevar satisfacción a mi Dios. Dios hace el cambio. Dios marca ese cambio. Y Dios siempre te va a guiar con la verdad revelada en su libro santo. Me acuerdo haberme encontrado con, como siempre sucede cuando viajo, ¿no? En el transporte público. De repente alguien me mira y me dice: hermano Ramón, me alegra encontrarlo. Y sus palabras, dice: qué suerte que lo encontré. Yo lo quedo mirando, ¿cómo que suerte? No entiendo. No, porque tengo una situación de enfermedad en la familia. Y he llevado el pedido de oración a la iglesia donde voy, y todos igual. Por eso dije: qué suerte que lo encontré, porque su iglesia tiene más poder. Yo cuando escucho eso le digo: no, no hay más poder. Es el mismo poder que Dios le da a cada quien que lo está buscando de veras. Te recuerdo el Salmo 145. Dios no está lejos de aquellos que con sinceridad le buscan. Ah, sí. No, por favor, es una forma de expresarme. Pero le dejo esa carga de oración. Y me dice: ¿cuál era su motivo de oración? Por supuesto que oramos, ¿no? No es mirar lo que hacen los demás, es mirar lo que hago yo. Y cuánto tengo para presentarle a mi Dios de mi servicio. ¿Qué hablamos? De las culturas en el mundo. ¿Cuál es la mejor para la predica del Evangelio? Salud. Pero en todo lugar Dios tiene su gente santa. Aunque me ha tocado ministrar a hermanos en Europa, y en uno de los cultos donde la presencia de Dios estuvo actuando como claramente nos tiene acostumbrado, con salvación, con sanidad, con milagros, se acerca uno de los participantes de esa reunión y me dice: esta clase de culto es la que necesitamos. Y digo: bueno, Dios realmente siempre actúa de esta manera. No, pero tiene que venir gente de afuera para que nos ministre la palabra y sintamos realmente la presencia de Dios. Y le digo: ¿te congregas hace mucho acá? Bueno, la verdad es que vengo poco. La verdad que muy de tanto en tanto aparezco y qué bueno que vine hoy. Digo: bueno, vamos a empezar por mejorar eso. La asistencia al lugar que Dios nos señaló para crecer.
No ganas nada cambiando de congregación, cambiando de denominación, cambiando de localidad por cambiarlas. Es una de las señales antes del regreso de nuestro amado Señor. Mucha gente correrá de aquí para allá, la ciencia aumentará. Entonces Dios nos libre de ser creyentes mariposas, de estar volando de congregación en congregación como la mariposa va de flor en flor. Hay que establecerse en el lugar que Dios nos puso para establecernos. Y hay que aprender a cumplir el rol que Dios ya nos ha señalado. No voy a hablar más, simplemente te pido repasa otra vez con tu lectura este hermoso salmo, aquel que hemos anexado para ir comprendiendo un poquito más, el Salmo 146 y el Salmo 8. Y yo voy a estar orando para terminar, pero orar también para que Dios realmente abra tus ojos y veas las maravillas que Él nos dejó en su santa palabra. Oramos. Padre bueno, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias Señor porque todavía estás interesado en que tus hijos te honren, te glorifiquen, realizando cabalmente el rol que tú asignaste a cada uno. Yo no sé, Señor, si en muchos de tus hijos también miras lo que miras de este mundo y que señala este hermoso capítulo 75. Dios ve que el mundo se corrompe y los hombres que habitan en ese mundo también. ¿Por qué si nos diste todo lo necesario precisamente para lo contrario? No corrompernos, no contaminarnos, no dañarnos, sino al contrario, ser purificados, ser lavados, ser limpiados, precisamente con esa palabra que nos diste, palabra que Jesús menciona también en su oración registrada en San Juan 17. Padre, que tu palabra los limpie, los santifique. Señor, ayúdanos a volver a tu palabra, pero sobre todo volver al Dios de la palabra. Señor, tu promesa también para este tiempo es, darás hambre, no de comida física, sino hambre por la palabra de Dios. Vas a derramar no solamente ese hambre por tu palabra, lo vas a saciar y también nos saciarás del agua de vida eterna. Misericordia sobre cada quien que está escuchando tu palabra y tal vez tiene alguna petición. Señor, cambia esa petición, cambia ese estado de necesidad y que podamos ver que ese cambio ahora tenemos herramientas para proclamar, para anunciar, para predicar de tu palabra y hablar de ti. Ser testigos fieles de las cosas que tú haces y vemos. Ser testigos fieles de tu palabra. Ser testigos fiel de lo que tú hiciste por amor, para brindarnos ahora la gracia necesaria, no solo para el oportuno socorro, sino para ser salvo de la condenación eterna. Padre, bendigo a mis hermanos con tu bendición, invocando tu Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, sea un nuevo tiempo para aquel que se ha unido a esta oración y cree que todavía tú eres hacedor de maravillas. Para ti es la gloria. Señor, ponemos todos en tu presencia, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amados hermanos y amigos, que la gracia, que la bendición y la comunión de Dios sea con todos.